y os hablaremos de riesgos naturales y de participación ciudadana. Hola, soy Luz y hoy les voy a hablar un poco sobre riesgos naturales. Pero antes de adentrarnos en este controvertido concepto, partiremos de la definición de cada término, es decir, primero riesgo y segundo natural. En 1992, la Real Academia Española define riesgo como la proximidad de un daño, desgracia o contratiempo que puede afectar la vida de los hombres. Otros autores, como Jassi et al. En el año 2000, ya le dieron el carácter de probabilidad al término y lo definieron como la probabilidad de que un evento o resultado no deseado ocurra. Pero atención, ¿riesgo y peligro es lo mismo? ¿Son sinónimos? Definitivamente no, y ya vamos a conocer por qué. Como se sabe, cualquier campo científico se caracteriza por su rigor y precisión. Es por ello que el uso adecuado de los términos y definiciones es de suma importancia. Es así como el siguiente autor precisa que peligro se define como el agente físico, químico, biológico con capacidad potencial de producir daños en otros medios, mientras que el riesgo es la probabilidad de materializarse dicho peligro. Para terminar de aclarar esa diferencia se cita la fórmula además recitada por muchísimos autores, donde se aclara que un medio, ya sea social, económico o ambiental, presente riesgos, debe contar con un peligro, es decir, un agente potencialmente dañino y la vulnerabilidad a este peligro. Continuamos con la definición del segundo concepto natural. La Real Academia Española lo define como perteneciente o relativo a la naturaleza o que se produce por las solas fuerzas de la naturaleza. Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, entonces se entiende por riesgos naturales como la probabilidad de presentarse daños en un medio por las fuerzas de la naturaleza. Bueno, múltiples autores lo creyeron, o por lo menos lo afirmaron en muchas de sus publicaciones, como las Naciones Unidas para la Asistencia de Desastres, en el año 79, definió riesgos naturales como el grado de pérdida previsto debido a un fenómeno natural determinado. Y otros que lo usaron indistintamente de peligros naturales, como Wilchen en el 93, que definió riesgos naturales como cualquier fenómeno de origen natural o humano que signifique un cambio en el medio ambiente que ocupa una comunidad determinada que sea vulnerable a ese fenómeno. Es decir, le dio el carácter de agente potencialmente dañino. Sin embargo, estas definiciones resultan incongruentes. Primero, como ya se ha revisado anteriormente, riesgo se refiere a la probabilidad de presentarse resultados negativos. De acuerdo con la NEA, solo se puede hablar de riesgo al contar con datos adecuados para calcular probabilidades. Mientras que no se tengan esos datos, existirá solo incertidumbre. Segundo, el adjetivo natural es ampliamente cuestionable como única fuente de daños, pues intervienen otros elementos para materializarse los peligros naturales, por ejemplo, la vulnerabilidad ya sea social, ambiental, económica y el nivel de exposición. También cabe resaltar que los eventos naturales extremos como inundaciones, tormentas eléctricas, maremotos, terremotos, no son inherentemente peligrosos, pues de acuerdo con Keller y Bloches en su libro Riesgos Naturales del año 2006, estos son procesos naturales que se han presentado en la Tierra durante milenios antes de la presencia del ser humano y que se convierte o se presentan los riesgos solo cuando afectan los intereses humanos. Es por ello que hay autores hablando de riesgo socionatural en lugar de riesgo natural. Ejemplo, Fernández plantea el riesgo socionatural a partir de la relación entre la sociedad y el medio natural como posible generadora de situaciones de riesgo de desastre, potenciado por la fuerza de fenómenos naturales peligrosos, así como lo sustenta Level en 2003. Desde esta perspectiva, los riesgos asociados a un evento producido por un fenómeno natural están estrechamente relacionados con las características estructurales de la sociedad, detonado eso sí por un fenómeno peligroso de origen natural. No obstante, la causalidad cambia, porque deja de concebirse solo como externa para concebirse como interna en la sociedad, lo que permite entender por qué fenómenos similares tienen impactos muy distintos dependiendo del contexto en el que suceden. El artículo científico de Keller en el 2012, el cambio de paradigma de la atención de desastre a la gestión del riesgo, sustenta que son las estructuras sociales y materiales de una sociedad localizada en una zona amenazada que hace surgir el riesgo. Teniendo en cuenta las diferentes afectaciones durante fenómenos naturales extremos similares presentados, pero en contextos sociales distintos, es apropiado referir que existen riesgos asociados a eventos naturales extremos
como resultado de las interacciones del medio social con el medio natural y potenciados por la vulnerabilidad, ya sea social, económica, ambiental, exposición, magnitud y frecuencia del fenómeno natural extremo, cuya reducción y o manejo adecuado aumentará con el conocimiento y disminución de estos factores.